Para nuestros amigos de México, de Radio Nacional de España, con su director. Y lo primero pues, es agradecerte el espacio para poder platicar. Encantado que podáis tener interés en Radio Nacional de España. Y una de las reflexiones obligadas para todo medio público es, cuando hay una oferta comercial tan importante como la que hay en España, ¿cuál es el sentido de un medio público? ¿Qué tiene que hacer diferente a la radio comercial? O sea, me parece muy sencillo y lo llevamos en la esencia. Cada uno de los canales que son privados tiene una línea estratégica desde el punto de vista comercial y también ideológica, porque hay unos dueños detrás que tienen un punto de vista, una línea editorial que lo tenemos fácilmente para la prensa. Cada uno tiene su punto de vista, cree que tiene que ir por aquí o por allá y tomar sus decisiones e incluso informar en función de esa línea editorial. Bueno, ¿cuál es el planteamiento y la base de un medio público? Muy sencillo. Nosotros, nuestra línea editorial es que servimos a los ciudadanos y a todos. Por lo tanto, tenemos que escuchar a todos, tenemos que tener un punto de vista absolutamente ecuánime, no entrar en guerras ni valoraciones partidistas. Por lo tanto, tiene que estar muy por encima de la situación política de una época o de otra época. Esa es la base del modelo que tenemos ahora mismo en España, que llevamos ya con él 5 años, que tiene una valoración entre los ciudadanos muy alta, incluso una valoración también muy alta, no solo cualitativamente, sino también cuantitativamente, porque el español es líder y la web también lo es, Radio Nacional camina razonablemente también por el crecimiento, y esa es la gran diferencia. Es decir, todos los demás medios tienen una posición muy concreta y un medio público es de los ciudadanos. ¿Cómo garantizar esa ecuanimidad, además con una sociedad tan polarizada en muchos temas como es la española? ¿A través de qué instrumentos garantizar justamente esos equilibrios? Vamos a ver, para mí la clave es la profesionalidad de los que estamos aquí. Que nuestra dependencia de los políticos es ninguna, porque hay una estructura que el propio Estado se ha dado a sí misma a través del Parlamento, por el que la gente que está dirigiendo esta empresa, digamos, que es una empresa pública y es de todos, la decide todo el Parlamento mediante una elección de 2/3, es decir, todos los políticos se ponen de acuerdo en que haya una persona que se ponga a dirigir Radio Televisión Española. Que además con todo ese mecanismo. Entiendo es un cargo de 5 años. Sí, es un cargo que va más allá pues del periodo de gobierno. Exactamente. Se quiere romper con el planteamiento de que haya un cambio de gobierno y un cambio de presidente. Eso es como está la ley en este momento. Como te decía antes, ha dado sus frutos. ¿Cuáles son los caminos? Por un lado, nosotros tenemos muchos controles, el control parlamentario, eso es fundamental, y tenemos un consejo de administración que nos vigila permanentemente si no cumplimos o nos desviamos de los parámetros que tenemos marcados. Por otro lado está el factor de la profesionalidad en nuestros informadores, que eso es fundamental, y por otro incluso hay, aunque podamos estar de acuerdo o no de acuerdo, nos hemos dado unas normas. Por ejemplo, en este momento que es una etapa electoral, que tenemos próximamente elecciones, aunque no sé si cuando se emita esto habrá pasado ya, pero estamos en una fase electoral. Hasta el minutado del tiempo que dedicamos a cada uno de los partidos políticos está controlado por lo que en España es la Junta Electoral, que son jueces y partidos políticos. Con lo cual, las patas, digamos, lo que nos permite que esa gestión se haga adecuadamente y que si nos desviamos inmediatamente se nos dé una voz de alerta es, por un lado, el Parlamento, que es el que nos marca, por otro lado, nuestra profesionalidad y, por otro lado, el control externo, ¿no? Yo creo que entre todos esos factores podemos conseguir, y yo creo que con este tiempo se está demostrando que hay gran diferencia entre cómo hacemos nosotros la televisión y cómo lo hacen las televisiones privadas. Hasta ahora no podíamos verlo, porque históricamente Radio Televisión Española era del gobierno. Era una radio gubernamental, no tanto pública. Claro, exacto, esa es la diferencia. Nosotros no somos del gobierno, somos de los ciudadanos. Ahora, y ese cambio es muy importante. Todo medio, sea público o privado, es portador de una agenda en el sentido de tener criterios para decidir qué es noticia, qué no es noticia, qué es más noticia. Una línea editorial. Todo medio tiene una línea editorial, porque si no, no es medio, si no, no puede jerarquizar la información, por ejemplo. ¿Con qué criterios se jerarquiza la información en Radio Nacional? Es un poco lo que intenté decir antes. Para nosotros lo importante no es lo que llame más la atención, no es lo que haga más ruido, no es lo que una línea ideológica nos marque o un grupo empresarial. Nuestro criterio tiene que ser qué es útil o necesario para que los ciudadanos hagan una cosa que es fundamental,
y estamos en esta época electoral. Es decir, si lo que le llega a los ciudadanos para elegir un presidente, en el caso de España, es la información, y esa información llega a través de muchos medios, nuestra obligación es que tenga todos los datos, con la mínima manipulación posible, para que eso le permita conformar una idea o una decisión política para cambiar o no un gobierno, por ejemplo. Esa sería la última decisión. ¿Cuáles son nuestros objetivos, por lo tanto? Que los ciudadanos tengan de la forma más descarnada o menos matizada toda la situación de lo que está pasando en España y en el mundo, que también es fundamental. Y luego los criterios sociales. Es decir, lo siguiente sería el concepto de lo social, de lo común, de lo de todos. Por lo tanto, esas son las líneas en las que nosotros estamos trabajando. Y la tercera cuestión es, como los medios privados sí que tienen su línea editorial y sus objetivos, hay algunas capas sociales que no tienen un buen acceso a los medios de comunicación. No lo tienen cerrado, porque no es suficiente con suma. O sea, aquí la cuestión hay que darle una vuelta, y es muy de matiz y probablemente sea mi opinión personal, pero habría que darle. O sea, yo pido que haya una cierta reflexión. ¿La suma de muchos privados es suficiente para que haya una información de todo el espectro social? Mi criterio es que no es suficiente. Que algunos no son mercado. Efectivamente, pues. Algunos no son mercado, o no tienen acceso, o no compran suficiente, y por lo tanto no tienen acceso. En ese sentido, nosotros tenemos que ser complemento para eso. Y luego hay una segunda función también muy importante, que no solo es informativa, es decir, que nosotros hacemos programas que no existirían si no lo hiciera una radio. La música clásica, por ejemplo. La música clásica, programas culturales, la música moderna no comercial, de gente de vanguardia, que tiene muchas dificultades para entrar y que nosotros damos espacio para que entre, o un canal todo el rato de información, que es un canal muy caro, cuesta mucho dinero. Y además damos información, que en España es muy importante, información territorial, local. Estamos en un canal de noticias, como te decía antes, y con toda nuestra estructura territorial, escuchamos para toda España lo que pasa en los diferentes puntos de España, no solo lo que pasa en Madrid. Porque para otros canales lo importante es lo que pasa en Madrid y Barcelona, que son las ciudades comercialmente más ágiles, o Sevilla o Valencia. Pero hay otros territorios donde también la información es muy importante para los ciudadanos y tenemos que darla, y eso es muy caro. Por lo tanto, nosotros hacemos, por un lado, línea ideológica no está marcada ideológicamente o políticamente. Tenemos que hacer también un tratamiento especial a cuestiones sociales, dar voz a los que no tienen voz en otros medios de comunicación, y también escuchar a los territorios. ¿En qué temas, en este entendido que nos explica, que en qué temas sí hay postura? Porque de pronto, por ejemplo, pienso en los temas sociales. Temas sociales. Sí. Ahí sí hay una postura editorial. Una beligerante. Beligerante, por ejemplo, hablamos de violencia de género, igualdad, lo que son los valores constitucionales españoles. Efectivamente. O sea, para nosotros, ¿qué es, ¿dónde se nos marca la línea? La Constitución. Y en ese sentido, tanto la mujer, la defensa al honor, a los tratos, eso es fundamental. Ahí sí no hay equilibrio, pues, en el sentido de que hay un... Hombre, vamos a ver, no es que no haya equilibrio. El equilibrio es buscar el equilibrio, es decir, es informar, darle, por ejemplo, en el caso del maltrato en España está muy vigilado, y nos interesa a todos, y no se consigue, yo hablo como país ya, no conseguimos parar esas cifras. Pues, por ejemplo, tenemos nosotros una norma que es dar un teléfono para la ayuda a la mujer, y es todas las informaciones que demos con este tema, tenemos que acabar dando el teléfono, ¿no? El 016, a ayuda, no sé qué, no deja rastro en su teléfono, y además es gratuito. Y con otros tipos de cosas más. Las minorías sociales, la gente, bueno, pues que necesita ayuda de alguna forma, y que el hecho de que pueda participar en un medio de comunicación lo puede poner, digamos, en una posición mejor. Ahí somos beligerantes, es nuestra obligación. Nosotros tenemos en el Instituto Mexicano de la Radio como 2 años más o menos ya con este enlace diario por Radio Exterior de España, justamente. Y eso es otra de las cosas que no he dicho antes. Además me equivoco, me culpo a mí mismo por el error, porque otra de las funciones que no haría nadie es Radio Exterior. Y además Radio Exterior es clave, perdona que luego retoma, sí. Para nosotros es clave. Hubo un tiempo en el que Radio Exterior tenía sentido porque había muchos españoles fuera. Ya no tiene sentido eso, ¿no? Porque hay mucha gente que está volviendo, y además el mundo es global, etcétera. El objetivo de Radio Exterior en este momento, y es muy público, es que en el idioma en el que hablamos, que podemos estar hablando tú y yo ahora, y que nos separa un mar inmenso, pero podemos afortunadamente entendernos muy bien, en ese contexto global
de el idioma, lazos culturales, etcétera, nosotros tenemos una función que cumplir y tenemos que dar la información para que se conozca nuestra posición como país en el mundo, que la tenemos a través de empresas, a través de la democracia, a través de muchas cosas. Tenemos una posición en el mundo y eso es lo que tenemos que dar a conocer, y eso es de radio pública, no lo va a hacer nunca la privada.